El doctor Grillo fue invitado a esta columna para hablar de cirugías de la próstata. ¿Cómo es una cirugía y en qué casos se aplican este tipo de intervenciones, doctor? Bueno, lo primero que a mí me interesa destacar de este tema es que la próstata es un solo órgano, lógicamente, pero que puede tener distintas enfermedades y que cuando uno habla de cirugía de la próstata, está hablando de cirugías de distintas causas. Muchas veces los pacientes vienen al consultorio con cierta confusión, lo cual es bastante lógico porque no tienen por qué saberlo y creen que la cirugía de la próstata es un solo tipo de cirugía. En realidad los dos grandes, uno divide las aguas en dos grandes patologías que pueden requerir una terapia quirúrgica en la próstata. Una es la obstrucción prostática al flujo de la orina, o sea, esa enfermedad que nosotros ya hemos charlado, en donde el paciente por el paso de los años, la próstata crece y le obstruye la salida del pis desde la vejiga hacia el exterior. Nosotros dijimos que la próstata es similar a una mandarina, que tiene una cáscara, que sería la cápsula, que tiene gajos, que sería la parte interna, y que por el agujerito del medio de la mandarina pasa la orina. Si los gajos crecen en esta mandarina, y obviamente están contenidos por una cáscara, los gajos van a crecer hacia el centro y van a impedir que la orina pueda seguir su trayecto. Esa es la enfermedad que nosotros llamamos hiperplasia prostática benigna, es la enfermedad que tiene la gran mayoría de los pacientes mayores de 60 años. Que le dicen próstata agrandada. Claro, tengo, ¿no?, la próstata agrandada, voy a cada rato al baño, tengo apuro, no llego, me gotea, me cuesta arrancar a orinar, el chorro está débil. Esa es una enfermedad que es totalmente benigna y que ataca a la próstata. Y que puede, en el caso de, después si querés hablamos las indicaciones, requerir cirugía. La otra enfermedad que puede requerir cirugía es el famoso cáncer de próstata. Entonces hablamos de un mismo órgano que puede tener a grandes rasgos dos enfermedades muy prevalentes, porque tanto la hiperplasia prostática como el cáncer de próstata son súper prevalentes. De hecho, la hiperplasia prostática... ¿Qué significa súper prevalente? Significa que se da con mucha frecuencia en un grupo determinado. Ajá. Nosotros sabemos que los pacientes mayores de 65 años, las dos enfermedades, el cáncer de próstata es el tumor más frecuente en el hombre adulto mayor de 65 años. O sea, estamos hablando, eso es la prevalencia, es muy prevalente. Y la hiperplasia, si uno empieza a consultar con los adultos mayores, en alguna o en mayor o menor medida tiene alguna dificultad para orinar. ¿Siempre es quirúrgico? Bueno, por eso. Primero dividir un solo órgano con dos tipos de enfermedades, una benigna y otra maligna. La benigna, que es la obstrucción, cuando no responda a medicación, lo primero que vamos a hacer los médicos es medicar al paciente. Cuando no responda a medicación o el paciente tenga algún daño en el riñón o haga sangrados en la orina o tenga un divertículo gigante en vejiga, bueno, en fin, hay una serie de indicaciones, va a tener una indicación quirúrgica. Y ahí en ese caso vamos a hacer el tipo de cirugía que ahora yo les voy a comentar. El cáncer de próstata no siempre es quirúrgico. Primero, para ser quirúrgico tiene que estar confinado a la próstata, no debería haber enfermedad fuera de la próstata, no debería haber metástasis, por en ese caso el tratamiento es otro. Y a veces, incluso cuando el cáncer está solo en la próstata, no requiere cirugía, se le pueden hacer rayos. ¿Sí? ¿Eso es mejor? No. ¿Que no requiera cirugía es mejor o peor? No, por eso, no es ni mejor ni peor, son indicaciones. El cáncer de próstata no es... ¿El tamaño del tumor puede llegar a ser? El tamaño del tumor, el tipo de tumor, la agresividad del tumor. Ajá. En línea, la edad del paciente. ¿Operar la edad del paciente un tumor también. Que tenga características muy complicadas es más perjudicial que beneficioso? No, al revés. ¿Al revés? Los tumores más agresivos está probado, depende de la edad del paciente lógicamente, pero en un paciente joven con un tumor agresivo se sabe que a largo plazo la sobrevida es mayor cuando se opera que cuando se hace radioterapia. En el caso de pacientes muy añosos o en el caso de pacientes que tienen un tumor maligno pero no muy agresivo, la radioterapia es una alternativa. Porque puede irse el tumor sin la cirugía. Exactamente. Pero bueno, supongamos que llegamos a la conclusión de que hay que operar. ¿Por qué? Porque en el caso de la enfermedad benigna no respondió a la medicación, porque en el caso del cáncer el urólogo le dice es mejor operarte que hacerte rayos, ¿sí? Y acá viene el tema de la cirugía. ¿Por qué? Vuelvo a repetir. Ya esto nos queda claro, son enfermedades diferentes que requieren tratamientos quirúrgicos diferentes, aunque estemos hablando del mismo órgano, y que van a tener consecuencias diferentes.
y que van a tener objetivos diferentes. Operar una próstata que está obstruyendo el flujo del pis por una enfermedad benigna tiene por objetivo que el paciente orine mejor y mejore su calidad de vida. Operar una próstata que tiene un cáncer tiene por un objetivo curar un cáncer. Entonces estamos hablando de un mismo órgano, con enfermedades distintas, con cirugías distintas. Y esto hago mucho énfasis porque la gente muchas veces viene muy asustada porque tiene que operarse la próstata y porque escuchó que alguien, un amigo, un conocido, se operó de la próstata y le pasó tal o cual cosa. Lo importante es consultar para averiguar por qué operaron a ese amigo y los efectos que tuvo esa cirugía en ese conocido muchas veces no tienen nada que ver con el tipo de cirugía que se le va a practicar al paciente porque capaz tiene otra enfermedad. Hay una pregunta, pero distinta. A ver. Oscar dice, ¿qué pasa cuando se tiene varicoceles? ¿Puede ser? Sí, varicocele. ¿Se opera? No siempre. El varicocele son las venas dilatadas del testículo, son venas insuficientes que no logran drenar adecuadamente la sangre del testículo y eso puede generar, en líneas generales, dos problemas. El más importante es infertilidad, que no siempre ocurre. Hay muchos pacientes con varicocele que tienen fertilidad sin ningún problema, entonces en ese caso tal vez uno sugeriría hacer un espermograma para ver qué calidad tienen los espermatozoides del paciente. Habitualmente el varicocele genera algo que se llama terato-osligo-astenospermia. Eso significa que los espermatozoides se mueven más lentos, hay menos cantidad y hay más cantidad de espermatozoides muertos. Estas tres situaciones que se dan pueden mejorarse o pueden frenarse operando el varicocele. La otra circunstancia es que a veces el varicocele genera como una molestia crónica testicular. Y esta molestia crónica muchas veces al paciente le altera la calidad de vida. Claro. Entonces, si un paciente tiene solo un varicocele y ya tiene su fertilidad o su familia realizada y no le molesta, el varicocele no se toca, no se va a malignizar, no le va a pasar nada al paciente. Si el paciente está en búsqueda familiar, pasaron los criterios de búsqueda de un año sin cuidado y búsqueda adecuada, y se ve que hay un espermograma alterado. Y no tiene ningún tipo de molestia también, ¿no? Bueno, o tiene molestia en cualquiera de las dos situaciones, que le altere el espermograma o tenga molestia, ahí uno podría tomar una conducta quirúrgica que se hace por vía laparoscópica, que el paciente se va a la casa en el mismo día, que son 3 agujeritos de 1 centímetro en la panza y que en líneas generales tiene muy buen resultado. ¿No vuelven? El 5% de los varicoceles pueden recurrir. Solo un 5%. Sí, es muy bajo. ¿Y por qué aparece varices en el testículo? Porque como en todas partes del cuerpo, las venas pueden volverse disfuncionales. El mejor ejemplo son las varices de las piernas. En algún momento las valvulitas que impiden que la sangre vuelva hacia atrás, deja de funcionar y las venas se dilatan. Claro, El trabajo de la vena es sacarse de encima la sangre, llevársela de nuevo al corazón. Si las arterias le llevan la sangre a los órganos con oxígeno, las venas lo sacan de cualquier, en este caso el testículo, cualquier órgano que se oxigenó, sacan la sangre sin oxígeno y se la devuelven al corazón para que la vuelva a oxigenar. Desde ya pensemos que desde los testículos tiene que subir hacia el corazón, como desde las piernas tiene que subir hacia el corazón, entonces si la vena no está fuerte y sus válvulas no funcionan bien, se empieza a dilatar porque por una cuestión de presión atmosférica tiende a ir hacia el centro de la Tierra la presión venosa. ¿El cáncer de próstata, volviendo al tema original, tiene cura? El cáncer de próstata tiene cura, sí, claro. De hecho, hoy por hoy, esto que por lo que yo vine a hablar es una de las terapias o es la terapia principal para curar el cáncer de próstata. Nosotros la cirugía, yo específicamente la hago por vía videolaparoscópica, lo que hoy se usa son técnicas mini invasivas, igual que el varicocele como hablábamos recién. En el caso del cáncer de próstata hacemos 5 incisiones de 1 centímetro en el hemiabdomen inferior. Hacemos la cirugía de próstata, que en el caso del cáncer consiste en sacar la próstata, consiste en sacar esta mandarina con la cáscara y con los gajos, sacar entera la glándula para poder mandársela al patólogo para que nos la termine de estudiar. Y después lo que hacemos todo por vía laparoscópica es volver a unir la vejiga a la uretra para que el paciente vuelva a tener una micción normal. ¿Después hay que hacer algún tratamiento preventivo por si quedan células para prevenir? Bueno, en líneas generales, por suerte no.
solo vamos a hacer el tratamiento preventivo cuando nosotros dijimos que sacábamos, por esto es muy importante, en el cáncer se saca toda la próstata, se la mandamos al anatomopatólogo y el anatomopatólogo nos va a informar luego si el tumor se fue por afuera de la próstata, si el tumor comprometía algún órgano vecino, si le sacamos ganglios al paciente, hacemos la linfadenectomía en el procedimiento porque está indicado, nos va a decir si este tumor estaba en los ganglios, y en los casos de los tumores más agresivos, tal vez haya que hacer algún otro tratamiento que habitualmente se puede hacer con radioterapia y con bloqueo hormonal. Cuando dice sacamos toda la próstata, ¿se puede vivir sin próstata? Por supuesto, se puede vivir sin próstata. Lo único que le va a ocurrir al paciente es que no va a producir semen. Y lo otro que puede ocurrir luego de la cirugía de próstata es que haya en algún grado, mayor o menor, dependiendo del paciente, algún grado de pérdida de orina, lo cual se rehabilita. Existen terapias tanto kinesiológicas, que nosotros tenemos lo que corresponde a la rehabilitación del piso pélvico y demás, que van a permitir reforzar los músculos del periné. Para retenerlo. Para volver a retener. Claro. Y puede haber algún caso también, puede haber casos de disfunción sexual, en donde, como los nerviecitos que llevan la erección pasan muy cercanos a la próstata, nosotros lo que hacemos es la preservación de esos nervios, pero lógicamente en algunos casos, cuando estos nervios están comprometidos por el tumor, hay que extirpar el nervio también, y en ese caso se puede ver afectada la función sexual. Esto que dije, sacar la próstata, posible pérdida de orina, posible disfunción, todo tratable, pero recordemos que es porque hay un cáncer, y recordemos que es para que el paciente se cure de ese cáncer. Claro. Y recordemos que estamos hablando de esa enfermedad, que es muy diferente, y esto es lo que quiero diferenciar, a la otra, al agrandamiento en donde la cirugía ya no se hace por vía laparoscópica, se hace por vía endoscópica. ¿Qué significa eso? Por el agujerito por donde orinamos, que se llama meato uretral, introduzco un equipo. Acá directamente no se hacen perforaciones al cuerpo. Se usan las que naturalmente tiene el cuerpo. Claro, de manera menos intrusiva. Todavía menos invasiva. Doctor, ¿se puede prevenir el cáncer de próstata? El cáncer de próstata se previene con estas indicaciones que nosotros no nos cansamos de dar, que es haciendo una consulta urológica a partir de los 50 años, en algunas guías dice a partir de los 55, al urólogo, el urólogo le va a pedir un análisis de sangre que se llama PSA, que es el antígeno prostático benigno, más el tacto rectal. Los dos elementos son los de prevención. Fundamentales para prevenir. Cuando alguna de estas alarmas se prende, se va a pedirle, el urólogo le va a pedir una biopsia al paciente, y en el caso de que la biopsia dé positiva, vamos a tener que tomar una de estas conductas que yo les decía recién. Se llama Cristian Grillo, es médico del Servicio de Urología de la Clínica Privada Pueyrredón, coordinador de la Cátedra de Urología de UFASTA, matrícula 94768. Como siempre, Cristian, es un placer escucharte y poder prevenir a través de la radio tantas enfermedades que cuando llegan ya uno tiene que ir a otros tratamientos, ¿no? Para evitar esto está bueno estar informados. Así que bueno, contanos dónde te podemos ubicar, Cristian. Bueno, telefónicamente al 499-2400 para pedir el turno con urología, en nuestro consultorio de Colón 3445 Sexto B. Gracias, Cristian, hasta la próxima. Un placer.